Hola comunidad de la oscuridad. Bienvenidos de nuevo a Enigma del Ayer, el rincón donde los mitos urbanos y las pesadillas de la vida real cobran forma. Pónganse cómodos, apaguen las luces y miren bien a su alrededor, porque hoy nos adentramos en el lado más oscuro y perturbador del sudeste asiático. Cuando pensamos en grandes cadenas internacionales de comida rápida, pensamos en luces brillantes, rostros familiares y un ambiente seguro. Pero, ¿qué pasa cuando la noche cae, las puertas se cierran y lo que entra por la ventanilla o el autoservicio no es un cliente humano? Hoy les traigo tres testimonios aterradores que los harán pensar dos veces antes de pedir un turno nocturno o visitar un restaurante de madrugada. Preparen sus sentidos porque las historias de hoy vienen cargadas de puro terror. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campana para no perderse ningún misterio. Comenzamos. La sucursal de McDonald's en Redo Tea Garden, en Queenstown, Singapur, es conocida por ser una de las más hermosas y tranquilas de la isla. Rodeada de vegetación exuberante, estanques con peces koi y una arquitectura colonial japonesa, de día es el lugar ideal para familias. Pero las historias locales ignoran a propósito lo que ocurre allí cuando la bruma del trópico baja a las 3 de la mañana. Esta es la historia de lo que le ocurrió a un empleado del turno nocturno llamado Yun Ye el año pasado. El turno de las 3 de la mañana, Yun Ye necesitaba el dinero, por lo que aceptó sin dudar los turnos de madrugada. Al principio, el trabajo era tranquilo. Singapur es una ciudad segura, y lo peor que podía pasar era atender a algún taxista trasnochado o a estudiantes universitarios al borde del colapso por los exámenes. Sin embargo, la noche del 14 de noviembre, el ambiente cambió. Una humedad inusual y pesada se filtró en el restaurante, apagando el olor a papas fritas y reemplazándolo por un hedor sutil pero inconfundible, tierra mojada de cementerio y agua estancada. A las 3:13 de la mañana, el restaurante quedó completamente desierto. El manager de turno había subido a la oficina del segundo piso a cerrar las cuentas, dejando a Jun-Jae solo en el mostrador del primer piso. El silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido eléctrico de las freidoras. De repente, el monitor del drive-thru, el autoservicio, emitió un pitido. El sensor exterior indicaba que un cliente había llegado a la pantalla de pedidos. Jun-Ji se colocó los auriculares. Buenas noches, bienvenido a McDonald's. ¿Le puedo tomar su pedido?, dijo mecánicamente, mirando la pantalla que mostraba la cámara exterior. No había ningún coche. La cámara apuntaba a la oscuridad del carril, flanqueado por los árboles densos del jardín. Solo se escuchaba estática, un susurro lejano y sibilante que parecía decir un nombre en dialecto Hokkien. Chun-Jie sintió un escalofrío. Pensó que era una broma de adolescentes. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, insistió. Entonces, la estática cesó. A través del auricular, Jun-Ji escuchó el sonido claro de un llanto seco, un gemido agudo que no sonaba humano. Venía desde el suelo, justo debajo del micrófono del autoservicio. Asustado, se quitó los auriculares de golpe. Buscando tranquilizarse, Jun-Ji miró a través de los enormes ventanales de vidrio que daban al estanque de peces koi. La luna iluminaba el agua de un color grisáceo y muerto. Fue entonces cuando lo vio. En el borde del estanque, justo debajo de un sauce llorón, había una figura. Al principio pareció un bulto de ropa vieja, pero luego comenzó a moverse. Era una mujer, de espaldas, vestida con un bajukurung blanco, largo y andrajoso. Su cabello, negro y empapado, le caía hasta la cintura. Jun-Jie se quedó congelado. En Singapur todos conocen esa descripción. Era una Pontianak, el demonio más temido del folclore malayo. El espectro de una mujer que murió durante el parto y regresa para cazar a los vivos. La figura comenzó a girar la cabeza. No giró el cuerpo, solo el cuello, emitiendo un crujido seco, como el de ramas rompiéndose. Cuando su rostro quedó a la vista, Jun-Jie contuvo el aliento para no gritar. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías que chorreaban un líquido negro, y una boca desproporcionadamente abierta que sonreía de oreja a oreja, mostrando colmillos afilados. El olor a tierra húmeda en el interior del McDonald's se intensificó drásticamente. Ahora olía a carne podrida,
Desesperado, Jun-Jie retrocedió hacia la cocina para subir a buscar al manager. Pero antes de llegar a las escaleras, las luces del restaurante parpadearon y se apagaron por completo. Solo quedó encendido el rótulo de neón rojo y amarillo del exterior, tiñendo el interior de una atmósfera macabra y sangrienta. En ese momento, las puertas automáticas de cristal del frente se abrieron solas. Swoosh. Un viento helado entró, trayendo consigo el aroma dulce e hipnótico de la flor de frangipani, la flor de los cementerios. Yun-Ji se escondió detrás del mostrador, tapándose la boca con ambas manos. Su corazón latía tan fuerte que temía que la criatura lo escuchara. Escuchó pasos, pasos húmedos y descalzos sobre el suelo de baldosas. Chlap, chlap, chlap. La criatura caminaba despacio por el área de las mesas. Pero lo peor no eran los pasos. Lo peor era el sonido que los acompañaba. Unas garras largas raspando el metal y el plástico de los asientos infantiles. Yun-Jie arriesgó una mirada por el borde del mostrador. La Pontianak se había detenido frente a la icónica estatua de Ronald McDonald que decoraba el lugar. Con una lentitud espeluznante, la criatura levantó su mano marchita, con uñas negras como cuchillos, y comenzó a acariciar el rostro de plástico del payaso. Entonces, ocurrió algo imposible. La estatua de Ronald McDonald, fija y rígida, comenzó a mover los ojos de plástico hacia abajo, mirando fijamente el escondite de Yun-Ji. La boca pintada del payaso pareció estirarse en una mueca de burla, mientras la Pontianak soltaba una carcajada histérica, un sonido agudo que perforó los oídos del chico y rompió varios vasos de vidrio en la cocina. Jung-Jie se arrastró hacia atrás, sollozando en silencio, buscando refugiarse en la cámara fría de las carnes, el congelador. Sabía que el metal pesado podría protegerlo. Saboteado por el pánico, logró llegar a la puerta pesada de acero de la cámara. La abrió y se deslizó dentro, cerrando el pestillo. El frío, a menos 18 grados Celsius, lo golpeó de golpe, pero era mejor morir congelado que ser destrozado por aquella entidad. Se sentó en el suelo, temblando, abrazando sus rodillas en la penumbra. Pasaron 5 minutos que parecieron siglos. El silencio regresó. Jun-Jie empezó a calmarse, pensando que estaba a salvo. Fue en ese instante de falso alivio cuando sintió algo cálido y espeso caer sobre su hombro. Tocó su uniforme. Era líquido. Se llevó los dedos a la nariz. Oía a sangre fresca. Con el terror paralizando cada músculo de su cuerpo, Yun-Jie levantó lentamente la cabeza hacia el techo del congelador, donde colgaban las cajas y los ganchos de carga. Allí arriba, pegada al techo como una araña gigante, con las extremidades dobladas en ángulos imposibles, estaba la Pontianak. Su cabello caía alrededor de Yun-Ji como una cortina negra. Lo estaba mirando directamente con sus cuencas vacías. La criatura bajó lentamente su rostro hasta quedar a pocos centímetros del de Yun-Ji. Abrió la boca, revelando una lengua bífida y filas de dientes negros, y susurró con una voz que combinaba el llanto de un bebé y el crujido de una tumba abriéndose. Gracias por el pedido. Ahora tú eres mi cena. A las 6 de la mañana, el manager bajó de la oficina extrañado de que Jun-Jie no hubiera respondido a sus llamadas por el intercomunicador. Las luces del restaurante funcionaban normalmente, y el sol de la mañana ya brillaba sobre el jardín de Queenstown. Al abrir la cámara fría, encontró a Jun-Ji. Estaba vivo, pero acurrucado en posición fetal en la esquina más profunda. Su cabello, antes negro, se había vuelto completamente blanco por el shock. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el techo, vacíos de toda cordura. Tenía marcas de garras profundas grabadas en el acero de la puerta por el lado de adentro, y una sonrisa idéntica a la de la estatua de Ronald McDonald dibujada en su rostro, que ningún médico ha podido borrar hasta el día de hoy. Esta vez nos trasladamos a Malasia, el país vecino de Singapur. El escenario es una sucursal real muy famosa, el McDonald's de Pantai Teluk Sempedak, en Kuantan. Es un restaurante espectacular de 2 pisos, construido justo frente a la playa, con pasarelas de madera que dan directamente al mar de China meridional. De día, el sonido de las olas y la brisa marina lo hacen paradisíaco, pero el mar oculta secretos muy antiguos, y en el sudeste asiático,
El agua es el hogar de los peores espíritus. Esta historia le ocurrió a City, una estudiante universitaria que trabajaba en el turno de limpieza nocturna. El mar que nunca duerme era la época del monzón, a finales de noviembre. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del segundo piso y el oleaje del mar era tan violento que el rugido del agua se escuchaba incluso por encima de la música ambiental del restaurante. Debido a la tormenta, el gerente decidió cerrar las puertas al público a la medianoche, dejando solo a City y a dos cocineros abajo para limpiar y dejar todo listo para el día siguiente. A la 1:45 de la mañana, el manager le pidió a City que subiera al segundo piso a fregar el suelo y ordenar las mesas de la terraza exterior. No salgas a la terraza, City, le advirtió el manager antes de irse a la oficina. Con este viento es peligroso. Quédate adentro. City asintió, tomó su balde, el trapeador y subió las escaleras. El segundo piso estaba en penumbra. Solo las luces de emergencia y el destello de los relámpagos iluminaban el área de las mesas. Mientras pasaba el trapeador cerca de los grandes cristales que miraban hacia la playa, un relámpago iluminó el océano. Por una fracción de segundo, City vio algo en la arena, justo donde las olas rompían con fuerza. Era una figura humana, de pie, inmóvil bajo la tormenta torrencial, mirando hacia el restaurante. City sintió un vuelco en el estómago. Pensó que era un turista borracho o alguien en peligro de ahogarse. Se pegó al vidrio para ver mejor, esperando el siguiente relámpago. Cuando el cielo volvió a iluminarse, la figura ya no estaba en la orilla. Estaba a mitad de la pasarela de madera que subía hacia la terraza del McDonald's. El pánico empezó a apoderarse de ella. Intentó convencerse de que era un cliente rezagado, pero la forma en que se movía no era normal. No caminaba. Avanzaba con sacudidas violentas, como si sus articulaciones estuvieran rotas o dislocadas. City retrocedió hacia la escalera para llamar a los cocineros, pero antes de que pudiera dar un paso, escuchó un sonido que le heló la sangre. Shhh, shhh. Era el sonido de algo húmedo, pesado y arrastrado, raspando contra la madera de la terraza exterior. El olor a fritura del restaurante desapareció en un segundo, devorado por un hedor insoportable a marisco podrido, algas en descomposición y agua estancada de manglar. De repente, el sonido se detuvo justo detrás de la puerta de cristal de la terraza. City se escondió detrás de una de las cabinas divisorias de las mesas. Al asomarse, vio que la puerta de cristal templado comenzaba a llenarse de un líquido espeso y oscuro por el lado de afuera. No era agua de lluvia, era fango negro. A través del vidrio manchado, vio la silueta. Era un toyol o un demonio del mar, un hantuer. Tenía el tamaño de un hombre, pero su piel era de un color gris azulado, pastosa y brillante como la de un cadáver ahogado que lleva semanas bajo el agua. Su cabello no era pelo, sino hilos largos de algas negras que goteaban sin parar. La criatura pegó su rostro contra el vidrio. City tuvo que morderse la manga de su uniforme para no liberar un grito de puro terror. El ser no tenía párpados. Sus ojos eran completamente negros, gigantescos y saltones, como los de un pez de las profundidades marinas. Su boca se abrió, revelando hileras de dientes afilados y amarillentos, cubiertos de percebes y lodo. ¡Bam! La criatura golpeó el vidrio con la palma de su mano. Su mano tenía membranas entre los dedos y uñas largas que parecían conchas afiladas. ¡Bam! ¡Bam! Los golpes eran tan fuertes que el vidrio templado comenzó a vibrar. City, llorando del miedo, rezaba en un susurro todas las oraciones que recordaba. Sabía que si esa cosa rompía el cristal, no tendría escapatoria. De pronto los golpes cesaron. El silencio que siguió fue sepulcral, solo interrumpido por el trueno lejano. City pensó que la entidad se había ido. Esperó un minuto, con el corazón en la garganta. Lentamente asomó la cabeza por encima del asiento de plástico. La pasarela exterior estaba vacía. Solo quedaba un rastro de fango negro y algas sobre la madera. City suspiró, aliviada, y dejó caer los hombros. Pero la pesadilla no había terminado. Cuando bajó la mirada al suelo del interior del restaurante, donde ella estaba parada, notó algo que la paralizó por completo. Había una hilera de huellas de pies descalzos y mojados,
hechas de agua salada y lodo negro, que venían desde la escalera de caracol y terminaban justo detrás de su cubículo. La criatura no había intentado romper el vidrio para entrar. Ya estaba adentro. Había subido por la otra escalera trasera mientras ella miraba la terraza. Un frío glacial, que no provenía del aire acondicionado, le acarició la nuca. City sintió cómo el agua helada goteaba desde arriba de su cabeza, empapándole el cabello y el cuello de la camisa. El olor a pescado podrido era tan intenso que la hacía tener náuseas. Escuchó un chasquido húmedo, como el de una mandíbula dislocándose, justo detrás de su oreja derecha. «Shh, tú hueles a vida», susurró una voz que sonaba como agua borboteando en una garganta llena de arena. City intentó correr, pero una mano fría, viscosa y pesada como el plomo, se cerró alrededor de su tobillo. La fuerza era sobrehumana. La criatura la tiró al suelo con violencia, haciendo que su cabeza golpeara contra la baldosa. Mientras era arrastrada hacia la oscuridad del fondo del segundo piso, City vio por última vez la luz del letrero luminoso de los arcos dorados parpadear afuera, antes de que una sustancia negra, fría y con sabor a sal marina le cubriera los ojos y la boca, ahogándola en plena tierra firme. Al día siguiente, el McDonald's de Pantaiteluk, Sempedak, no abrió por la mañana. La policía acordonó el lugar. Los cocineros declararon que nunca escucharon nada debido al ruido de la tormenta y las freidoras. Cuando subieron a buscar a City a las 3 de la mañana, el segundo piso estaba desierto. Nunca encontraron su cuerpo. Lo único que hallaron los investigadores fue el balde de limpieza volcado, un trapeador empapado en agua de mar y en medio del salón una enorme cantidad de arena de playa, algas negras y conchas marinas trituradas esparcidas por todo el suelo, formando el dibujo de una mano gigante que parecía arrastrarse hacia el océano. El tercer relato nos lleva a Filipinas, al McDonald's de Malate, en Manila. Esta zona es conocida por su vida nocturna, pero también por ocultar rincones antiguos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. La sucursal de esta historia cierra su salón a la medianoche, manteniendo solo el servicio para llevar. Esta es la historia de Paolo, quien cubría el puesto de cajero en la ventanilla nocturna. La ventanilla de las 2 de la mañana. Trabajar de madrugada en Manila te acostumbra a ver de todo: juerguistas, vagabundos y almas en pena de la gran urbe. Pero la noche del 3 de mayo, el calor sofocante de la capital se cortó de golpe por una brisa helada. A las 2:22 de la mañana, la avenida quedó en un silencio sepulcral. Paolo limpiaba el mostrador de la ventanilla cuando escuchó unos pasos aproximarse. No eran pasos normales, sonaban pesados, como si alguien arrastrara los pies con extrema dificultad. Un hombre se paró frente a la ventanilla. Llevaba una chaqueta oscura con la capucha puesta, ocultando su rostro en las sombras. Tenía las manos metidas en los bolsillos. «Buenas noches, bienvenido. ¿Qué le pongo?», preguntó Paolo, intentando sonar amable a pesar de la mala espina que le daba el sujeto. El hombre no respondió. Solo se quedó allí, respirando de forma agitada. De su ropa comenzó a emanar un olor insoportable a formol, flores marchitas y carne descompuesta. El hedor era tan denso que Paolo sintió náuseas inmediatas. «Señor, si no va a pedir, debo pedirle que se retire», dijo Paolo, con la mano puesta discretamente cerca del botón de seguridad. El hombre levantó lentamente la cabeza. Bajo la luz amarillenta del porche, la capucha cayó hacia atrás. A Paolo se le congeló la sangre. El rostro del hombre estaba en un estado avanzado de putrefacción. La piel, de un tono gris verdoso, se caía a pedazos, dejando ver el hueso de la mandíbula. No tenía labios y sus dientes desvelaban una sonrisa eterna y macabra. Sus ojos eran dos canicas amarillas y secas que miraban fijamente al cajero. Era un mambabarang, o el cadáver de un brujo local que se negaba a dejar el mundo de los vivos. Antes de que Paolo pudiera gritar, el ser sacó las manos de los bolsillos. No eran manos humanas. La carne se había desprendido y en su lugar brotaban cientos de ciempiés, escarabajos negros y larvas gordas que caían al suelo y se retorcían en el mostrador de la ventanilla. El muerto viviente abrió la boca rota.
En lugar de voz, de su garganta emergió un zumbido ensordecedor de miles de moscas atrapadas. «Tengo hambre», logró articular con un eco de ultratumba. Aterrado, Paolo dio un salto hacia atrás, tropezando con las cajas de las papas fritas. Intentó cerrar la ventanilla de seguridad, pero una oleada de insectos negros comenzó a colarse por la rendija a una velocidad increíble, bloqueando el mecanismo. Las luces del restaurante parpadearon y los monitores de los menús se distorsionaron, mostrando estática y rostros desfigurados en agonía. Los insectos cubrieron el suelo, las freidoras y las paredes en cuestión de segundos. Paolo corrió hacia la parte trasera de la cocina buscando ayuda, pero al mirar hacia el pasillo de los empleados, vio al manager del turno desplomado en el suelo. De sus ojos, nariz y boca salían hilos de gusanos negros. La entidad ya había cobrado su primera víctima desde el exterior. Al darse la vuelta, Paulo vio que el Mamba Barán ya no estaba afuera. El cristal de la ventanilla se había hecho añicos y la criatura deforme estaba trepando hacia el interior de la cocina, estirando sus brazos huesudos, cubiertos de bichos hacia él. «Tú me alimentarás», sisió el monstruo, mientras los insectos comenzaban a trepar por las piernas de Paolo, mordiendo y devorando su piel. Al amanecer, la policía de Manila encontró el McDonald's cerrado por dentro. El cuerpo de Paolo estaba tirado detrás del mostrador principal, completamente hueco. El forense determinó que todos sus órganos internos habían sido devorados desde adentro por una plaga de insectos que desapareció sin dejar rastro antes de que saliera el sol. Y con esto, amigos, cerramos el menú del terror por la noche de hoy. Es curioso cómo un lugar que asociamos con la cotidianidad, las luces brillantes y el día a día en familia, se transforma de manera tan radical cuando dan las 3 de la mañana. En el sudeste asiático, los turnos nocturnos en este tipo de franquicias tienen un aura diferente. Muchos empleados locales aseguran que la combinación de la arquitectura moderna, con el choque de tierras que cargan con siglos de mitos, guerras y folclore, crea el escenario perfecto para que lo inexplicable se manifieste. Quienes limpian o atienden en la madrugada no solo luchan contra el cansancio, sino contra el aislamiento y las sombras que acechan al otro lado del mostrador. Les agradezco de todo corazón por haberse quedado conmigo hasta el final de este perturbador recorrido. Si estas historias les erizaron la piel, recuerden darle un buen me gusta al video, compartirlo con ese amigo que ama pasar el rato en los autoservicios nocturnos y, por supuesto, suscribirse al canal activando la campana para que no se pierdan las próximas investigaciones. Antes de irse, dejen su buen comentario aquí abajo. ¿Cuál de los 3 casos les pareció el más aterrador? ¿Trabajarían alguna vez en el turno de la madrugada en un lugar así? Los estaré leyendo. El correo de contacto de la comunidad está en la descripción, por si alguna vez les ocurre algo similar en la penumbra de la noche. Apaguen las luces, miren a su alrededor y que tengan buenas noches. Nos vemos en el próximo enigma.